Y bueno, obviamente están todos ya enterados. Paro general, declarado por el PIT-CNT, que se suma en realidad a un paro que originalmente decretó el transporte el viernes, siempre en contra de la reforma jubilatoria. Después se suma el PIT-CNT, estamos hablando de, bueno, paro general, educación, salud, transporte, bancos, oficinas públicas, van a estar funcionando en determinados horarios. Los reclamos y los planteos los venimos escuchando hace bastante, pero no específicamente en lo que tiene que ver con transporte, que fue quien, insisto, primero dijo el viernes, bueno, quiero que nos escuchen. Así que por eso nos está acompañando el dirigente de la UNOT, Miguel Marrero, Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte. ¿Cómo le va, Marrero? Gracias Bien, por acompañarnos. Entonces, específicamente antes de ir a esto, perdón que lo interrumpa, pero hubo hace poco una muy reciente declaración de dirigente de ASCOT, ¿no? Que quien no se sumaba a este paro iba a ser desafiliado o sancionado en realidad. ¿Eso suele pasar? ¿Qué opinión le merece una medida de esa naturaleza? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y saludamos también a los trabajadores y las trabajadoras del canal en un día de paro general que para nosotros es una jornada muy importante. En cuanto a eso, que fue una noticia, el mundo de las redes llevó a que un comunicado interno de los trabajadores esté en las redes, pero bienvenida a esta discusión. Nosotros tenemos esa disposición por estatuto desde el año 1984. Quizá ninguno de los que hoy integramos el sindicato estuviera en ese momento, pero los compañeros que fundaron el sindicato en ese momento ya dejaron determinado que quienes se opongan o actúen en contra de las disposiciones del sindicato pueden ser sancionados. O sea que sería aquello del carnero. Si no haces paro, sos un carnero. Sí, nosotros en general no usamos esa palabra. Es una palabra que tiene como una invocación un poco fuerte. Sí, claro. Pero ¿sabe por qué la traje? Porque en realidad es feísima la palabra. Y se suponía que habíamos trabajado bastante como sociedad para erradicarla. Pero en los hechos se sanciona al que no hace paro. Sí, lo que pasa es que, a ver, nosotros creemos que como toda organización tenemos algunas disposiciones internas. Sí. Lo que íbamos a decir, yo trabajo hace casi 37 años en el transporte y no recuerdo que hayamos tenido que usar esta disposición, que como decíamos, está en el estatuto, todo el que está afiliado al sindicato la conoce, así como conoce cada una de las disposiciones. Pregunto, ¿puede pasar que alguien no se sume al paro, pero no se le aplique sanción? Hasta ahora, en todos estos años, ha pasado eso. Lo que pasa es que hay un grupo determinado de compañeros y alguna compañera con los cuales hemos hablado innumerables veces, les hemos avisado muchísimas veces y no entienden. Entonces nosotros decimos, si una persona está en contra de una disposición fundamental del sindicato, de esta organización, ¿para qué está? Nosotros no lo estamos sancionando, se está autoexcluyendo, está haciendo contra una de las disposiciones fundamentales y una de las medidas fundamentales. Si en un paro general de esta naturaleza, que como bien decías vos hace un ratito, el transporte fue una de las organizaciones que hicimos de punta de lanza de alguna manera, que convocamos, dada la importancia que tiene para la vida de la población en general y particularmente que nosotros, del sindicato que nosotros representamos. No está de acuerdo y sale a trabajar. Prioriza su jornal y no algo que nos va a afectar a todos, a los que estamos trabajando actualmente y a nuestros hijos y nietos. Entiendo que no tiene por qué estar dentro de una organización. Si yo no soy hincha de un cuadro determinado, ¿por qué voy a estar en ese cuadro? Además nos llama la atención, la verdad, por lo menos yo me enteré por un Twitter que saca el senador Botana, y es bastante gracioso, ¿no? Porque el senador Botana se preocupe por ver quiénes son o quiénes no son afiliados a ASCOT, con los problemas que tiene el senador Botana dentro de su partido, la verdad que es bastante insólito, pero bueno, allá él. Nosotros esa disposición nunca la usamos, pero esta vez la vamos a usar. Hay algunos poquísimos compañeros y compañeras que están trabajando, algunos de ellos, muchos menos, son afiliados a nuestro sindicato y seguramente los vamos a mandar a la Comisión de Ética y los vamos a excluir del sindicato. Esos mismos se están excluyendo. ¿La sanción es excluirlos? Sí.
Sí, nosotros vamos a, en este momento vamos a hacer eso. En realidad me parece un tema súper interesante, muy delicado, muy debatible, pero nos iríamos del eje, ¿no? Lo traje porque como fue una noticia muy fresquita que salió recién, quería saber si era verdad, porque bueno, me había impresionado. Pensé que funcionaba de otra manera, ¿no? Que había como, no sé, más democráticamente el nosotros creemos que es muy democrático. Como te decía... Son sus reglas, no nada por qué cuestionarlas. Como te decía, con estos compañeros y compañeras que son muy poquitos, contados con los dedos de una mano o de dos, hemos hablado innumerables veces. Ustedes sabrán, insisto, no quiero perdernos ahí porque vamos a la razón del paro. ¿Bien? ¿Podemos hablar después de ese tema? Sí, a mí me interesa hablar de ese tema. Bien, sí, podemos, pero vamos a aprovechar la presencia del dirigente muy bien. Para que nos diga desde su sector concretamente en qué medida entiende que repercute negativamente la reforma jubilatoria. A ver, nosotros hemos concurrido a todos los ámbitos, particularmente a las comisiones del Parlamento donde se ha estudiado el proyecto de reforma, que nosotros no le decimos de la Seguridad Social, le decimos de jubilaciones y pensiones, porque entendemos que eso es lo que reforma, y lo hemos manifestado claramente. En principio que estamos en contra de la concepción de este proyecto y, por supuesto, de cómo se lo lleva adelante. ¿De este proyecto o de una reforma jubilatoria? No, de este proyecto. Nosotros entendemos que una reforma es indispensable que se haga. El sistema de Seguridad Social tiene problemas muy graves. La última reforma fue en el año 96 y el mundo del trabajo ha cambiado. Y aún nosotros los trabajadores seguimos en desacuerdo con algunas de las disposiciones que estableció esa reforma de la década del 90, entre otras cosas, con la incorporación de las AFAP. Seguimos discutiendo desde hace casi 30 años el sistema de las AFAP. Pensamos que la Seguridad Social tiene que ser solidaria y tiene que incluir a todos y no establecer que un grupo determinado tiene un régimen, otro una forma diferente, y que esta reforma particularmente amplía un montón de desigualdades y de injusticias que ya tiene el sistema, y en lugar de buscar soluciones a los problemas del sistema, los aumenta, los agiganta en algunos casos. ¿En qué sentido amplía desigualdades o profundiza desigualdades? Por ejemplo, obliga a que todos los nuevos trabajadores estén incorporados a las AFAP, cuando el sistema vigente establece que solamente algunos trabajadores están obligados, más allá de que a veces las AFAP en su trabajo han incorporado a trabajadores muchas veces con publicidad, de forma engañosa. ¿No es una forma de igualar, justamente? No, nosotros ¿Por qué no? Porque no es lo que nosotros los trabajadores entendemos que es bueno. Lo que pensamos es una seguridad social solidaria, estatal, pública para todos. Infinanciable, como viene siendo, ¿no? No, la seguridad social es un derecho. En principio es un derecho. Entonces ahí vamos a la definición de lo que es un derecho. Nosotros pensamos que es algo que no nos puede sacar nadie. Nadie, no importa que yo tenga trabajo, que esté desempleado, que esté enfermo, que sea una persona que sea viuda, que sea hijos menores a cargo de una persona que quizás no tenga trabajo. La seguridad social hoy no abarca el derecho para todas esas personas. Bueno, no, lo que pasa es que, claro, vamos a enfocarnos en esto. Si hablamos de seguridad social, hablamos de muchas más prestaciones que las da el Estado, más o menos suficientemente, pero las da. Esto es, estamos hablando de la reforma jubilatoria, ¿no? Porque tampoco es justo hablar de una reforma de seguridad social. Es una reforma Primera jubilatoria. coincidencia. Entonces, desde la perspectiva de la jubilación hablemos. ¿Por qué usted entiende que tiene que ser necesariamente estatal? Porque el Estado... Había un viejo dicho que no sé, capaz que los panelistas se acuerdan de quién lo decía, que era el poncho de los pobres, ¿no? Nosotros pensamos que el Estado justamente para proteger a los que más lo necesitan. Los ricos no necesitan que el Estado los cuide, se cuidan solos, tienen medios para hacerlo. La Seguridad Social debe cuidar, como decíamos, a los que no tienen trabajo, a las personas que más lo necesitan. El sistema vigente no lo hace, pero esta reforma tampoco lo hace. Y además sigue estableciendo dineros públicos para un grupo determinado de gente y no lo establece para otros. El otro día, por ejemplo, hablábamos en los medios, en todos lados, de lo que es la educación, ¿no? El Estado destina enormes sumas de dinero a la educación pública, pero también a la educación privada. Y esos temas no están en discusión y nosotros entendemos que tienen que estarlo. Las grandes exoneraciones tributarias de algunas empresas, por ejemplo, ante los aportes patronales. El grado de desigualdad extremo que implica que un empleador aporte la mitad exactamente de lo que aporta un trabajador.
en la inmensa mayoría de los rubros. Eso no lo toca esta reforma. Los patrones rurales aportan en promedio, me corrigen si me equivoco, 1.66% de lo que gana un trabajador rural. Eso no lo toca esta reforma. Ni que hablar si nos metemos con la caja militar, con la caja de profesionales, que ha sido un desbarajuste enorme, tanto que los profesionales, los que son afiliados a esa caja, están con enormes problemas. Entonces decimos, bueno, si hay una reforma y el Estado debe ser el que la regule, el que llame a todos los actores a dialogar, esto no fue lo que pasó. Esto no fue lo que pasó. El gobierno encaminó la reforma hacia un determinado lugar, hizo de cuenta que escuchaba, en verdad no escuchó, se llevó adelante en su concepción casi enteramente el proyecto que desde el primer momento plantearon, y esto es lo que tenemos hoy. El diálogo social del que tanto se habla, en verdad no existió, fue un diálogo de sordos. Los trabajadores no nos sentimos representados por eso. Hicimos muchísimas propuestas a través de un grupo de compañeros y compañeras que son expertos, realmente expertos, conocedores profundos de toda esta temática, y nada de eso fue escuchado. En Bien. Lo que me planteabas hace un ratito, ¿qué tiene que ver esto con el transporte específicamente? Sí. Nosotros bueno, está hablando como trabajador, entiendo, ¿no? Pero puntualmente de transporte. Puntualmente de transporte. Nosotros entendemos que somos de los sectores que más discriminación y más problemas vamos a tener con la aplicación de esta reforma. ¿Por qué? Hoy por hoy, los trabajadores del transporte, salvo algún problema de aportes, nos jubilamos a los 60 años. Algunos seguimos teniendo, yo soy uno, un beneficio que viene desde la época que terminó en el año 2007 con la ley de insalubridad, de la cual éramos beneficiarios los conductores, que implicaba que cada 6 años de aportes teníamos uno más. Eso posibilitaba que algunos compañeros se jubilaran, y efectivamente lo hicieron, y desde el sindicato impulsábamos a eso, y algunos todavía estamos en ese régimen, antes de los 60 años, con 56, con 57 años. No me gusta ponerme ejemplo, pero yo soy uno de los que me voy a jubilar con 58 años, por la cantidad de años que hace que trabajo en el ómnibus. Ahora, con esta reforma, eso cae y los trabajadores van a estar obligados a trabajar hasta los 65 años. En un sistema donde trabajamos con horarios rotativos todos los días, con condiciones de trabajo que por más que permanentemente estamos intentando mejorarlas, algunas de esas cosas no se pueden cambiar. Por ejemplo, ¿y pueden darse el lujo de dejar de trabajar? Perdón, hablando de gente con dinero y gente sin dinero, dejar de trabajar a los 58 años o menos, ¿sí? ¿Se puede? Se puede, se puede. ¿Y de qué vive? De la jubilación y voy a hacer alguna otra cosa. Pero, sí. Me voy a dedicar un poco a... Estoy estudiando facultad. Estoy haciendo facultad, empecé a los 50 años. Mira qué bien. Estoy haciendo licenciatura de Historia. Y bueno, tengo ganas de hacer algo y de aportar, más que por el tema laboral, que bueno, viviré de la jubilación, pero tratar de hacer algo para apoyar a algún sector de la sociedad que me parezca que lo merece. Tengo algunos planes en ese sentido. Bien, no, lo pregunto concretamente porque cuando se habla de estirar la edad de jubilación, ¿no? Está siempre como la perspectiva de que es algo negativo. Y obviamente que hay trabajos que requieren un esfuerzo físico o un desgaste determinado, emocional o neurológico, en comparación con otros. Algunos incluso están previstos ya en esta reforma, ¿no? Pero, yo qué sé, creo que la mayoría de los mortales no podemos darnos el lujo de jubilarnos antes de los 60. De hecho, ojalá podamos seguir trabajando más tiempo, porque además los 60 y pico de ahora no son los 60 y pico de antes. Y el mundo cambia. Y el mercado laboral cambia. ¿Por qué siempre está visto como la mala noticia la extensión de la edad jubilatoria? Que además se negoció tanto al final tampoco nosotros, en principio, no creemos que haya habido una negociación. Como decíamos antes, no hubo una negociación real. Hubo una negociación de detalles. La concepción original, el edificio de esta reforma no se tocó en lo más mínimo. Después lo otro, nosotros no estamos de acuerdo no estamos en desacuerdo que la gente siga trabajando si quiere. Lo que estamos en contra de que hoy no puede, por ejemplo. Hoy, sin esta reforma, no puede. Con esta reforma va a poder. No, nosotros tenemos compañeros que siguen trabajando. ¿Jubilado? No, jubilados no. Bueno, que siguen en la actividad más allá de los 60 años. Se sienten bien, les gusta el trabajo, están en buenas condiciones de salud, tranquilamente siguen.
Lo que estamos en desacuerdo con que obligatoriamente se lleve, en el caso de los choferes de ómnibus, por ejemplo, concretamente la obligatoriedad de trabajar hasta los 65 años. Eso tiene muchas puntas. Una de las cuestiones que nosotros hemos planteado en todos los ámbitos es las dificultades que tenemos a la hora de renovar la licencia de conducir en la Intendencia. Bueno, los requisitos físicos, psicológicos que se piden para que la persona esté en buenas condiciones. Cuando cada uno de nosotros sube un ómnibus, todos somos pasajeros de ómnibus en algún momento, sabemos que la persona que nos lleva tiene mucha responsabilidad. Nos enfrentamos a cada vez más casos de compañeros, generalmente de 50 y pico, pero a veces con mucho menos edad, que no pueden renovar la licencia de conducir o se la dan por periodos muy cortos o se la dan con muchas restricciones. ¿A partir de qué edad que te la empiezan a dar? ¿Por 5 años? No hay un plazo estipulado, es según la persona. Nosotros tenemos compañeros de 30 y pico, de 40 años, que se la dan por muy poco tiempo o directamente le bajan de categoría. ¿Pero en qué remite eso a la reforma y a la estructura de la reforma? Porque si en realidad está con problemas de vista, cualquiera sea el sistema jubilatorio no va a poder conducir. Pero nosotros en este momento, por ejemplo, a los compañeros que tienen problemas con la licencia de conducir, en todas las empresas, en algunas con mayores dificultades y en otras con menos, logramos reubicarlos y que hagan otras tareas, porque son pocos. Si nosotros extendemos, el sistema extiende obligatoriamente hasta los 65 años la necesidad de trabajar, va a haber muchísimas personas en esas condiciones y la fuente laboral de esas personas va a estar en grave riesgo. Bien. Además que taponean, de alguna manera bloquean el ingreso de trabajadores jóvenes que necesitan trabajar como todo el mundo. Bien. Seguimos escuchando perspectivas. La suya después de la pausa, también la del propio PIT-CNT y también lo que contesta, por ejemplo, el ministro Pablo Mieres a las declaraciones de Marcelo Abdala, presidente del PIT. Pero antes de